A comienzos de este año, el 2022, Neuralink, la empresa que lidera el emprendedor Elon Musk, no ha dejado de estar en el centro de las noticias en cuanto a avances científicos. A finales de enero han anunciado que se preparan para realizar las primeras pruebas de implantes de chips cerebrales en humanos. Pero la reciente denuncia del Comité de Médicos para la Medicina Responsable, PCRM por sus siglas en inglés, acerca del supuesto maltrato animal en las pruebas en monos, ha vuelto a poner en el ojo de la tormenta al proyecto, con cuestionamientos acerca de su viabilidad y del carácter ético que conllevan la aplicación de esta tecnología. Neuralink tiene como objetivo implantar microchips en cerebros humanos. La finalidad de los primeros ensayos clínicos estará orientada a mejorar la condición de personas que sufren parálisis. Pero los responsables del proyecto confían en que los alcances de esta simbiosis entre cerebro e inteligencia artificial llegarán para cambiar radicalmente nuestra forma de vida. Muchas son las preguntas que nos surgen sobre las interfaces cerebro-computadora, acerca del alcance que tendrá sobre nuestra realidad, las consecuencias médicas que traerán aparejado y sobre todo cuál será su impacto en nuestras mentes e identidades. Soy el profesor Pablo Gali, especialista en filosofía, y hoy estaré moderando este debate organizado por la Fundación Formación y Futuro acerca de la nueva conciencia digital. Contamos con la presencia de invitados de excelencia, expertos en diferentes aplicaciones de la inteligencia artificial en diversos campos de la vida humana. Está con nosotros el doctor José del R. Millán, que es profesor y titular de la cátedra Calor Crockett Curran en el Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática de la Universidad de Texas en Austin. También es profesor del Departamento de Neurología de la Facultad de Medicina de Dell. El doctor Millán ha realizado varias contribuciones fundamentales en el campo de las interfaces cerebro-máquina, y será fundamental contar con sus aportes para arrojar luz sobre este apasionante tópico. También contamos con la presencia de Fabien Pelissier, quien es doctor en antropología, fundador y CEO de Hatak Labs, una empresa de consultoría que utiliza de forma innovadora la inteligencia artificial para analizar y estudiar el comportamiento de los consumidores en el mercado actual. Su mirada, desde el campo de las ciencias sociales, nos permitirá ampliar los ejes de análisis e incorporar una mirada acerca de las aplicaciones actuales de la inteligencia artificial en la toma de decisiones. Completa nuestro excelente panel Manuel Cosio, un genetista con vasta experiencia en el campo biomédico. Se destacan sus aportes para integrar la inteligencia artificial en el tratamiento de afecciones como el cáncer, y en ese sentido ha liderado proyectos para la creación de departamentos de diagnóstico digital, análisis automático de evidencia del mundo real para productos farmacéuticos globales y programación de lenguaje natural para registros de salud electrónicos. El aspecto médico de las interfaces cerebro-máquina ciertamente será una de las principales preocupaciones que el público tendrá acerca de esta nueva tecnología. Es por eso que el aporte de Manuel, junto con los anteriores contertulios, nos dará una mirada global del tema. Bueno, para comenzar, quería preguntarles acerca de la realidad y el estado de situación actual de estos avances. Muchas veces los portales de noticias amplifican el desarrollo de estas tecnologías para generar interés, generar impacto mediático, pero ¿cuánto hay de cierto en todo esto? ¿Qué interfaces cerebro-computadora existen hoy y cuál es su uso? Es la primera pregunta, y para ello quería comenzar con José, si estás de acuerdo, para que nos cuentes un poquito acerca de esta realidad, estos mitos y realidades actuales. Bueno, las interfaces cerebrales han dejado de ser un sueño, una utopía. Existen y se están utilizando. Se están utilizando sobre todo en el ámbito de la investigación, pero en el ámbito de la investigación que trasciende ya las fronteras clásicas de un laboratorio, puesto que muchos de los ensayos se están efectuando en personas con discapacidades físicas, allá donde esas personas están residiendo, en sus casas, en los hospitales o en las casas de cura donde ellos estén, con lo cual es una tecnología que está madurando cada vez más. Incluso hay ya un cierto número de personas con implantes permanentes que están utilizando regularmente la tecnología para poder comunicarse.
Sin embargo, el número de grupos que están investigando, el número de personas que están utilizando una interfaz cerebral implantada es todavía minoritario con respecto al número de personas y grupos que están realizando investigaciones y ensayos clínicos con interfaces cerebrales no invasivas. Con lo cual eso es una realidad y yo creo que esa realidad va a trascender incluso la fase de investigación muy pronto. También porque hay estudios con personas destinados a proporcionar no un tercer brazo, no una visión infrarroja a personas que no tienen ninguna discapacidad, pero sí a potenciar la capacidad de interacción de esas personas con computadoras, con agentes inteligentes, como puede ser un coche. Con lo cual sí, esto está trascendiendo. Bárbaro. Fabián, en este sentido, ¿cómo ves vos hoy la realidad de estas interfaces, incluso la aplicación de la inteligencia artificial no invasiva, como mencionaba José? Bueno, yo desde un punto de vista de la tecnología pura no tengo autoridad, pero desde el campo de las ciencias sociales, podríamos decir que los implantes como interfaz con inteligencias artificiales plantean varias preguntas acerca, por ejemplo, del aprendizaje de estas inteligencias. ¿Quién les enseña y cómo se enseña? Hay la cuestión también de la predictibilidad que nos otorga estar en relación constante con inteligencias artificiales. Es decir, hay la cuestión de la duda y de la libertad. La determinación según una optimización de criterios matemáticos de utilidad nos saca de la duda y por consecuencia nos resta libertad. También esto es un problema que iremos abordando, creo. Y luego hay fenómenos correlacionados que interesan mucho a la antropología, como la emergencia, la aparición de una nueva religión, directamente el dataísmo, creada por el significado realmente emergente del Big Data, de la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. Entonces, yo digamos que son más estos puntos que voy a abordar que una opinión estrictamente tecnológica, porque no tengo autoridad en este sector. Excelente, Fabián, porque siempre estas nuevas innovaciones tecnológicas que vienen a cambiar nuestra realidad necesitan ser pensadas. Y acá vos introducís el elemento del libre albedrío, de la libertad, que es muy interesante y muy complementario. Y en el campo médico, Manuel, ¿cómo estás viendo esta incorporación de la inteligencia artificial, de las interfaces? Es como que voy a construir un poco sobre los excelentes aportes que hicieron José y Fabián, que para mí ellos mencionaron cosas muy claves. Esto uno es que gracias a que hoy tenemos equipos mucho más precisos, por ejemplo, robots de microcirugía para poder instalar los microfilamentos adentro pasando las meninges y teniendo contacto directo con el tejido neuronal, se pueden hacer esta migración desde lo que son las interfaces que eran no invasivas, que directamente se apoyaban directamente en el cráneo o utilizaban algún método para medir los campos que se generan alrededor de la transmisión de impulsos, a lo que es algo invasivo. Es decir, que yo tengo que someter al paciente a un procedimiento, que ese procedimiento tiene un riesgo, porque no nos olvidemos que el cuerpo tiene mecanismos de defensa que muchísimas veces cuando se intentan implantar estos dispositivos pueden tener reacciones inmunes ante el dispositivo y de esta forma poner en riesgo los parámetros vitales del paciente. Y también, como dijo muy bien explicadamente Fabián, que es que esto de alguna forma es una recopilación de datos. Y hay un principio en medicina que se usa, no que se usa, sino que es guía en realidad la práctica clínica, que es el principio de no daño, no harm. Entonces, los algoritmos, desde mi punto de vista, tienen que ser
un complemento que ayude a mejorar la vida de las personas y de las poblaciones en general. Entonces, si nosotros de alguna forma estamos transmitiendo los sesgos a partir de los datos que analizamos y el algoritmo los replica, nosotros estamos poniendo en peligro a las personas porque las decisiones que se tomen o que ese algoritmo tome en forma automática van a tener un sesgo que va obviamente a perjudicar a un determinado grupo dentro de esa población. Entonces, desde ese principio, nosotros tendríamos que enfocarnos en que cada vez los algoritmos traten de ser lo más justos posibles para que no hagamos una perpetuación de estos bias en la operatividad diaria. Eso sería como mi punto de vista al respecto, pero súper interesante los dos puntos de Fabián y de José. Bueno, qué fuertes las primeras intervenciones, cómo han abierto el abanico a un sinnúmero de cuestiones. Vamos a empezar a analizar cada uno de los puntos, y entonces la primera pregunta que surge es cuáles son los beneficios que existen hoy en día, cuáles son los beneficios que podrían existir entre las interfaces cerebro-máquina y los algoritmos que hoy en día utilizamos, casi incluso muchos sin darnos cuenta. En ese sentido te quiero preguntar, José, entonces vos has comenzado comentando que ya existen estas interfaces no invasivas, estos microchips. ¿Qué beneficios han traído aparejado? Y después vamos con la reflexión sobre los desafíos, ¿no es cierto? Primero una precisión. Yo estoy completamente de acuerdo con Fabián, de que desde el momento en que una persona está en el bucle de la interacción con un sistema cerrado, como es una interfaz cerebral, en el sentido de que la actividad cerebral que eventualmente codifica cuál es mi intención, cuál es mi estado cognitivo, cuál es mi estado perceptual, eso va a tener un reflejo en una acción que se va a efectuar en el mundo exterior, mediada por un robot, mediada por un ordenador, y eso va a proporcionarme un retorno que me va a permitir que de manera consciente o inconsciente va a modificar mi actividad cerebral, puesto que yo tengo unas expectativas de lo que quiero que ocurra afuera, y ese bucle cerrado me va a modificar la forma de mis señales cerebrales. Efectivamente, eso tiene consecuencias muy profundas para qué va a suceder con con una utilización más o menos regular de esa tecnología en la persona, en el usuario de ese sistema de implante o interfaz cerebral, implante o no implante, porque eso ocurre todo el tiempo. Entonces sí, quizás no ahora, pero más tarde, definitivamente yo también voy a contestar desde un punto de vista fisiológico y desde un punto de vista tecnológico cuáles son las alternativas, pues que yo también me pongo esas preguntas. Me las hago constantemente. Yo no quiero que los usuarios de las interfaces cerebrales manifiesten todos la misma actividad cerebral para poder utilizar un sistema, puesto que eso, en vez de enriquecernos, que es el objetivo último de una interfaz cerebral, que es dar de nuevo la posibilidad a una persona de poder efectuar una serie de acciones que por una razón u otra ya no pueden realizar, como puede ser un infarto cerebral, como puede ser una lesión de la espina dorsal, en vez de enriquecer vamos a empobrecer, con lo cual definitivamente de acuerdo en eso. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, pues precisamente dar la oportunidad a una persona de efectuar aquellas acciones que por una razón u otra han perdido. Esas acciones tienen que ver con nuestra capacidad de utilizar nuestro cuerpo, puesto que nuestro cerebro
nuestra actividad cerebral, nuestras intenciones se manifiestan siempre a través de nuestro cuerpo, incluso las acciones más abstractas que podamos efectuar, que podamos imaginar, es nuestro cuerpo quien las va a materializar. Con lo cual, si hemos perdido el control de una parte de nuestro cuerpo, entonces, ¿qué podemos? ¿Qué puede la tecnología ofrecer? Y una de las cosas que la tecnología puede ofrecer es una interfaz cerebral que tiene que estar acompañada de una integración con un sistema robótico, por ejemplo, para que ese movimiento del brazo que la persona no puede hacer a causa de una parálisis se reefectúe, puesto que un exoesqueleto que va a estar alrededor de nuestro brazo va a efectuar la acción que está codificada en nuestro cerebro, que vamos a decodificar y que ese brazo va a efectuar. Puede estar mediatizada por un ordenador, puesto que para comunicarnos, para movernos por internet, lo único que necesitamos es un teclado y un ratón, con lo cual la interfaz cerebral va a controlar el teclado y el ratón para controlar nuestra pantalla. En fin, es dar de nuevo la oportunidad de restituir esa funcionalidad. Pero podemos ir mucho más allá. Y ese es un campo en el cual yo personalmente soy muy implicado, puesto que estamos realizando varios ensayos clínicos, que es utilizar una interfaz cerebral no solo para restituir función, sino para recuperar la función. ¿Cuál es la diferencia entre restituir y recuperar? Restituir es, vamos a utilizar un robot para efectuar el movimiento de mi brazo. Recuperar significa que vamos a efectuar una terapia de manera a que eventualmente la persona no necesite ninguna intervención tecnológica para mover su brazo, puesto que el cerebro, gracias a la plasticidad innata que tiene el sistema nervioso central, va a recodificar la función que estaba en una zona que ha sido dañada en otra zona y la persona va a poder mover su brazo de nuevo, sin necesidad de ninguna intervención de una interfaz cerebral. Con lo cual, de alguna manera, yo estoy interesado, entre otras cosas, en diseñar interfaces cerebrales que permitan la recuperación de manera que la persona no tenga necesidad en el futuro de ninguna interfaz cerebral. Y para mí eso es el objetivo último de la tecnología, recuperar de manera que la persona no necesite tecnología, solo durante la fase de recuperación. Y bueno, no soy el único, hay muchos más ensayos clínicos para ver cómo las interfaces cerebrales permiten y aceleren esta recuperación durante las terapias que se están desarrollando y que integran diferentes tipos de tecnologías. Bueno, José, increíble los beneficios que nos contás, y me parece muy interesante para continuar esta conversación, y dado cómo han planteado el tema, esta aproximación que vos has hecho, esta aclaración acerca de la unicidad entre el pensamiento y el cuerpo, como menciona Damasio, y la posibilidad de que estas interfaces o estos programas reemplacen el pensamiento de la persona y terminen borrando la singularidad, que creo que lo has mencionado al comienzo, y eso me parece un pie muy interesante para que desde tu punto de vista antropológico nos puedas aportar tu reflexión, Fabián. Sí, o sea, las ventajas creo que ha sido expresado extremadamente bien, son maravillosas en términos de salud, de lo que llegaremos a poder hacer. Y en ese sentido hay que dejar que la ciencia progrese, pero también hay que instituir un debate, mejor tenerlo antes que después. Y yo me pregunto hasta qué punto el humano aumentado seguiría siendo un ser humano, ya que si estuviera realmente aumentado, sería diferente de lo que había sido sin aumento. Entonces, de alguna forma, me pregunto si no saldríamos del ciclo del humanismo que reclama para cada ser humano la posibilidad de desarrollar libremente su humanidad, sus facultades propiamente humanas. Y también me pregunto si no saldríamos de un modelo darwinista de la evolución de nuestra especie. Es decir,
de alguna forma sería salir de la historia, de nuestra historia como seres humanos. ¿Puedo discrepar? Bien, claro. Eso que lo tenemos tan integrado y sobre todo las generaciones más recientes, eso ha revolucionado la forma en la cual el ser humano está evolucionando, puesto que el acceso a esa tecnología ha cambiado radicalmente la forma de comunicarnos en tanto que seres humanos, en tanto que sociedad. Si retrocedemos al inicio de la aventura del ser humano sobre este planeta, una de las razones por las cuales el ser humano es lo que es hoy en día es que de repente, gracias a la capacidad de maniobrar, de utilizar nuestra mano, crear nuevas herramientas, eso nos dio una ventaja evolutiva sobre cualquier otra especie. Es que eso no es lo que está ocurriendo hoy con las nuevas tecnologías, que estamos inventando nuevas herramientas, como sucedió en el origen de la evolución humana. No estamos integrando esas herramientas en la nueva evolución a la cual nos estamos encaminando. Puedo entender una serie de preguntas, pero no puedo aceptar que la tecnología tenemos que rechazarla porque eso nos va a poner fuera de nuestro Nadie ha proceso dicho esto. evolutivo. Yo no he dicho esto, ¿eh? No he dicho esto. Pero tampoco hay que olvidar que el ser humano desde el principio tiene una misma estructura cognitiva que no ha cambiado. Hace 20.000 años teníamos exactamente la misma estructura cognitiva que hoy en día. Lo que ha cambiado es pues los datos que hemos adquirido y la experiencia que hemos adquirido. Y hablando de estructura cognitiva, nos podemos preguntar acerca, por ejemplo, de ciertos estudios que nos enseñan que la capacidad de leer un mapa está menguando en las nuevas generaciones debido a las aplicaciones como Google, como Waze. Entonces, todo esto yo creo que son problemáticas que hay que abordar antes de lanzarse al vacío. Fabián. Ahí estoy totalmente de acuerdo, pero eso está sucediendo y eso no va a ser un proceso específico de las interfaces cerebrales, es un proceso relacionado con las nuevas tecnologías a las cuales estamos teniendo acceso. Sí, pero los implantes nos van a servir de interfaz para comunicarnos mucho mejor con el mundo exterior, que estará lleno de estas inteligencias artificiales, sin ni siquiera hablar del metaverso, porque ya es un océano ya de inteligencias artificiales. Uh-huh. Es muy interesante el debate, justamente un punto clave filosófico. Vamos a convocar a Manuel a ver qué opina él trabajando con inteligencia artificial, justamente en el campo médico, que ha sido un campo en que está revolucionando la forma de hacer diagnósticos y son herramientas que están trayendo beneficios. ¿Qué opinas tú, Manuel? Bueno, yo estaba atrapadísimo en el medio del intercambio de ellos dos porque me parece que estos puntos son súper importantes porque yo creo que está habiendo un quiebre ahora, un buen quiebre, en todo lo que es la parte del desarrollo de las aplicaciones, sobre todo para salud, de inteligencia artificial y de machine learning. Antes había como un boom de esta tecnología y no nos poníamos a pensar en las consecuencias negativas. Y hoy está viendo, por ejemplo, acaba de salir hace un par de meses atrás la primera guía de estandarización dentro de la Unión Europea para poder hacer aplicaciones de inteligencia artificial que lidien con datos de seres humanos. De alguna forma, qué regulación hay que tener, cuáles son los principios que de alguna forma se tienen que respetar y sobre todo hacer revisiones éticas de los proyectos antes de construirlos. Claro. No cuando nosotros empezamos a ver los efectos negativos, sino adelantarnos a eso y empezar a preguntarnos. Por ejemplo, en salud sucede muchísimo y recién ahora nos estamos dando cuenta de esto porque estamos teniendo acceso a
mucha cantidad de datos agregados, que son cuando uno entrena un algoritmo, el algoritmo lo que básicamente hace es aprender de la distribución que tiene los datos que nosotros le dimos para el entrenamiento. Pero ¿qué sucede si ya esos datos están colectados con un sesgo? Y si, por ejemplo, un caso que nos pasa bastante ahora que trabajamos con datos de Electronic Health Records que están en los Estados Unidos, hay una diferencia muy grande entre las personas que tienen una buena cobertura de salud, personas que tienen un seguro de salud no demasiado bueno y personas que caen por debajo, es decir, que no tienen cobertura de salud y que van, digamos, a la consulta médica en forma particular, es decir, por fuera del sistema. Estas personas tienen obviamente registros distintos de datos. Aquella persona que tiene un acceso libre con un seguro de salud muy, muy bueno, va a muchas consultas, se hace ver por muchos especialistas y dentro del dataset está mayormente representado. En cambio, aquella persona que por ahí tiene que pensar muy bien en ir a un médico porque primero es muy costoso y no tiene un seguro que lo pueda acompañar en este proceso, probablemente tenga una visita, 2 visitas en 5 o 6 años. Y esta diferencia de representación significa que el algoritmo va a tener muchos datos de una persona, va a saber de alguna forma responder mucho mejor a esta persona y va a trasladar, podríamos decir, trasladar las características de funcionamiento, porque ha visto muchas entradas de esta persona a esta otra acá, que por ahí no reacciona de la misma manera y no recibe el mismo tratamiento, aunque estemos hablando de la misma patología. Entonces, ya de ese lado, nosotros estamos teniendo un algoritmo que va de alguna forma a atender mejor a una persona y va a producir un efecto por ahí no muy bueno en otra. Entonces, esta diferencia de representatividad se da muchísimo en los distintos sistemas de salud de los países, y también los países tienen sistemas de salud diferentes, que cuando uno intenta homologar todo junto para entrenar un gran algoritmo, de nuevo tenemos estas diferencias, hace que cuando el algoritmo es puesto a prueba y una decisión terapéutica se tiene que tomar sobre esa decisión del algoritmo, una persona pueda sufrir las consecuencias de esa decisión. Entonces, si nosotros revisamos esto éticamente antes y nos ponemos a pensar cuáles pueden ser los diferentes impactos en esto, tenemos que ver una forma de remediarlo. Y siempre, hace poco un filósofo que fue parte de la comisión de la Unión Europea que analizó estas reglas, él dijo, ¿qué es mejor? ¿Directamente hacer el algoritmo y que se produzcan estas consecuencias, o directamente, si nosotros sabemos que puede ser un efecto negativo, no construirlo? Porque de alguna forma las personas que van a sufrir los efectos negativos de esto no lo harán si el algoritmo no existe. Entonces, ¿tendríamos que ponernos a pensar esto? Eso fue lo que él de alguna forma manifestó y a mí me dejó pensando bastante este es mi aporte de lo que ellos dos habían hablado. No, pero a mí me parece muy interesante porque si seguimos en esta vena y miramos las estadísticas a nivel sociológico, vemos que el mundo de la informática y de la programación es de forma mayoritaria, masculina, blanca, rica. Entonces, como ocurre en cualquier tecnología, sería muy sorprendente que las IAs no reflejaran en parte los valores de quienes la diseñaron, ¿no? Entonces, por lo tanto, existe un riesgo importante, real, de que mantengamos e incluso automaticemos las desigualdades con los algoritmos. Va un poco en el sentido de lo que decías. Y entonces la pregunta a nivel tecnológico es lo que acabas de decir, es, oye, ¿cómo lo hacemos para no caer en estos defectos? Y a nivel moral sería cómo programar una máquina, un algoritmo, para que se comporte bien, entre comillas. Y ahí hay toda una discusión, porque hay varias formas de abordar la problemática. Hay la teoría deontologista,
que sería un poco, se dice rápidamente en la escuela alemana, que dice una regla para todos, es decir, no se discrimina. En un caso de la paradoja del tranvía, si hay que salvar el joven o el anciano, bueno, todo el mundo conoce este caso, no hay que entrar en discriminación de personas, una regla para todos. Hay el enfoque utilitarista, no, vamos a salvar el más joven porque tiene más años de vida delante. Y luego la teoría, digamos, de la ética de la virtud, que nos dice, bueno, pues cada uno, gracias a algoritmos, tenemos que elegir a 3 personas que consideramos como altamente moral y dejar que los algoritmos saquen una especie de jurado que sería apto, este jurado, para nutrir los algoritmos. Pero es divertido porque ya hemos visto lo que pasa cuando se enchufa un algoritmo en deep learning, en redes sociales. Se vuelve violento, homófobo, racista, machista. Ha pasado hace poco esto. Entonces, la cuestión de la enseñanza, de cómo lo vamos a formar, es primordial en muchos aspectos. Es muy interesante, Fabián, que lo que están hablando me lleva a reflexionar acerca de que más allá de los avances tecnológicos, los problemas filosóficos son eternos y atraviesan toda la historia de la humanidad. No sé, José, ¿cuál es tu mirada acerca de esto? Sabemos también que la nueva tecnología, inclusive el Internet, ha traído estos riesgos, pero también ha traído beneficios, ha democratizado bastante el acceso a la información. Entonces, la pregunta es acerca de la responsabilidad, ¿no es cierto? Hemos hablado de libertad y acerca de la responsabilidad. No sé, José, ¿cómo es tu mirada acerca de este punto? Bueno, yo separaría 2 aspectos. Uno es la interfaz cerebral, si nos restringimos a la interfaz cerebral o a cualquier intervención terapéutica que podamos tener basada en algoritmos de inteligencia artificial. Y en el otro es cómo esa, quizás sea más claro si me restringo a las interfaces cerebrales. Yo tengo una interfaz cerebral que me va a permitir interactuar con un sistema exterior. Y ahora ese sistema exterior tiene una capacidad de procesar información que está creciendo cada vez más. Habéis mencionado todos esos casos. Con lo cual, mi acceso a esa información, la integración de esa información en mis procesos cerebrales va a ser mucho más profunda, va a ser mucho más, se va a encajar mucho más estrechamente. Y claramente que hay riesgos a la vez que hay muchas posibilidades. Y el gran riesgo no está basado en el utilizo de la interfaz cerebral, es en el hecho de que cuando nos habituamos a que la información se nos presente de una cierta manera, vamos a considerar tarde o temprano, porque el ser humano es vago por definición, y puedo poner un par de ejemplos en la utilización de las interfaces cerebrales en un momento, de que esa es la buena información. Y vamos a perder nuestra capacidad crítica, nuestra libertad al final, porque si no somos críticos no podemos ejercitar nuestra libertad, y vamos a delegar la responsabilidad individual en ese sistema que nos va a proporcionar la información, en ese sistema que va a efectuar las acciones que yo quiero efectuar a través de una interfaz cerebral con un robot, puesto que es el robot quien va a hacer. Y ahí sí que vamos a tener grandes dilemas éticos, puesto que si algo va mal, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del utilizador? ¿Del que diseñó? ¿De la sociedad? Pero todo eso es sencillamente, no es porque estemos utilizando ese tipo de tecnología o aquella tecnología como medio de comunicación, es todo lo que hay detrás, que es lo grave en un cierto modo, por todas las razones que Manuel y Fabián han mencionado. Un ejemplo de cómo los utilizadores de una interfaz cerebral, todos somos vagos y aceptamos lo que sea. Si partimos de la concepción de que una interfaz cerebral, su objetivo
es controlar un dispositivo, entonces lo que nosotros querríamos minimizar es el tiempo de aprendizaje para que la persona pueda utilizar esa interfaz cerebral que va a decodificar la información cerebral de esa persona y transformarla en las acciones que querramos efectuar a través de esa interfaz cerebral. Muy bien, se pueden diseñar algoritmos de aprendizaje, machine learning, muy evolucionados, que eviten todo el proceso de aprendizaje, en el sentido de que la persona empieza con un sistema, con una interfaz cerebral que es capaz de decodificar utilizando un algoritmo general que vale para todo el mundo, que evidentemente no va a funcionar muy bien para esa persona en particular, puesto que nuestras señales cerebrales son todas diferentes. Pero a medida que la persona está interactuando de manera transparente, la interfaz cerebral se va a ajustar a la persona. Y efectivamente, nuestros experimentos muestran que en el caso de una persona que quería utilizar una interfaz cerebral para escribir palabras y comunicarse, todos inmediatamente conseguían escribir las palabras que querían. Bueno, demostración que la inteligencia artificial es el sumum, puesto que en cuestión de minutos, en vez de semanas, la persona era capaz de utilizar la interfaz cerebral. Lo que pasa es que toda moneda tiene un reverso. Entonces, cuando uno le da la vuelta a la medalla y empieza a mirar qué está ocurriendo en el interior del cerebro de la persona, puesto que si esto es una interfaz que permite a una persona y a una entidad artificial comunicarse, los dos deberían de estar aprendiendo el uno del otro. La persona debería de, al mismo tiempo que el algoritmo de Machine Learning está aprendiendo a decodificar las señales de la persona debería estar mejorando la modulación de esas señales cerebrales para permitir al algoritmo decodificar mejor. Bien, lo que ocurre es que a medida que la persona está utilizando la interfaz cerebral y que el algoritmo de Machine Learning está aprendiendo, la persona está generando señales cerebrales que cada vez se aproximan más al ruido. La persona no está aprendiendo nada, peor, está empeorando la modulación de sus señales cerebrales. ¿Por qué? Pues, ¿por qué yo tengo que hacer un esfuerzo si la máquina lo está haciendo todo por mí? ¿A quién se le ocurre educar a sus hijos sin que ellos efectúen un esfuerzo? Parece que el que está pensando es la máquina, no el humano. No, delegamos, inmediatamente delegamos. Si somos utilitaristas, si mi objetivo es escribir esa palabra y esa palabra se escribe, ¿por qué yo tengo que esforzarme? Bien. Esos son los riesgos que yo veo en una utilización masiva donde no se le da la vuelta a la medalla. Sí, la máquina tiene que facilitarnos la tarea, pero yo tengo que obtener algo de esa utilización. En ese caso, en el caso concreto de las interfaces cerebrales, tengo que aprender a diferenciar mejor la modulación de mis señales cerebrales, puesto que en el fondo una interfaz cerebral me está dando la posibilidad de adquirir una nueva capacidad que va a reemplazar aquella que yo perdí. Si tengo un déficit funcional, tengo una parálisis, tengo que aprender a codificar en mi cerebro de otra manera esa función de manera que esa función se recupere. Si eso no es así, entonces sí, estamos empobreciendo nuestra capacidad cognitiva, nuestra capacidad cerebral, y eso sí que es grave. Es muy interesante, José, lo que decís, y en ese mismo sentido, también, Manuel, existe un riesgo del diagnóstico médico a partir de la inteligencia artificial también, ¿no? Que sea la máquina la que diagnostica el algoritmo y se reemplace la función del médico en términos de responsabilidad, en términos de tener una mirada centrada en el paciente, en su singularidad. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que Fabián ahí había mencionado bastante
el tema, bueno, también José lo hizo desde otro lado, el tema de la responsabilidad, sobre todo por dos cuestiones. Creo que, bueno, en el mundo en el que vivimos nosotros, parte de los derechos y las obligaciones que tienen todos los ciudadanos para poder vivir equilibradamente en una sociedad, también está esto de la penalización de los actos que dañan las capacidades de otras personas. Entonces, de esta manera, si uno, por ejemplo, en el acto médico obra en forma negligente, existe, si luego se revisan los hechos y hay obviamente un acuerdo entre los distintos peritos, hay una penalización de esa persona por no obrar en forma correcta con respecto al cuidado de la salud del paciente. Esto se da siempre y cuando digamos, el médico sea una persona humana, ¿no? Penalizable, y el paciente también sea una persona humana penalizable. ¿Qué sucede si en este caso el algoritmo es el que tomó la decisión? De nuevo, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Tiene que haber una supervisión de la actividad del algoritmo o no? Si existe una supervisión de la actividad que el algoritmo hace por los médicos, ¿no sería lo mismo directamente que tener al médico haciendo el trabajo y al algoritmo directamente no estando ahí? Entonces, estas preguntas son importantes porque cada vez más nosotros tenemos interfaces y dispositivos que hacen el trabajo por nosotros. Por ejemplo, hace 30 años atrás, los médicos tenían que hacer las distintas diluciones de los agentes quimioterápicos que iban a administrar a cada paciente, y de esta forma se ponían cronómetros al lado de las camas. Bueno, creo que en algunos hospitales que todavía no tienen tecnología, no tienen luz, por ejemplo, se hace de esta forma, se coloca un cronómetro al lado de la cama del paciente, y este cronómetro va marcando el tiempo en el cual la molécula se va infundiendo al cuerpo. Hoy, directamente uno, en los hospitales que están totalmente digitalizados, abre la historia clínica digital del paciente, lo identifica, es decir, que coincidan ambos, paciente e historia clínica, y automáticamente hay un equipo que mide todas las constantes vitales, otro equipo que mide todo tipo de parámetros hemodinámicos, y finalmente tenemos el equipo que administra, de acuerdo a cómo están los parámetros vitales del paciente, la quimioterapia en forma automática. Y el estado de esta administración se va transmitiendo al equipo de monitoreo central, donde están todos los pacientes de la misma área oncológica. Entonces, imaginemos que hay un fallo en este sistema de control, y el paciente recibe el doble de quimioterapia de la que tendría que recibir, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿quién es responsable de esto? ¿La empresa que lo fabricó? ¿El médico que no lo monitoreó? ¿En qué parte del loop tiene que estar este punto de control? Y de nuevo, si tenemos la desgracia de que hay un paciente que sufrió daños por esto, ¿quién es responsable? No puede existir un sistema donde se cometan este tipo de actos y nadie sea responsable, porque eso no es viable ni para la generación de confianza en el cuidado médico, ni para el objetivo principal, que es salvaguardar la vida que tienen los distintos hospitales del mundo. Esa es más o menos mi reflexión al respecto de esto, de la responsabilidad. Y ampliando un poquito el eje del debate, tocando estos mismos temas que ustedes hablan de la responsabilidad en el ámbito médico, en el ámbito del pensamiento, de quién piensa, si la máquina, si nosotros estamos haciendo estamos generando esos pensamientos o están siendo implantados. Te quería preguntar, Fabián, acerca de si estas nuevas tecnologías, estas nuevas interfaces, estos algoritmos, no pueden llevar a, bueno, les quería preguntar a los tres, ¿no es cierto?, a mecanismos de control del pensamiento crítico de toda la población. O sea, hemos visto con Cambridge Analytica cómo se han aplicado ciertos algoritmos a la manipulación de la opinión pública, para el caso de encuestas electorales y elecciones a lo largo del mundo. Entonces, estas
¿Existe un riesgo en ese punto? ¿Cómo lo podríamos pensar? Yo creo que podemos suponer que con todas estas tecnologías vamos a seguir un movimiento ya empezado con Internet, en el que la población poco a poco se emancipa de las instituciones y crea comunidades cuyo enfoque seguía en intereses particulares, los foros, etc. Que estas tecnologías seguirán invadiendo, pero muchas veces por bien, ¿no? O sea, cada vez más la esfera privada, influyendo en los estilos de vida de los individuos, el consumo, las interacciones sociales, una democratización, veo aquí una individualización cada vez mayor, paralelamente a la profusión quizás de grupos de interés y la aparición de nuevas formas de desigualdades en términos de capacidad de memoria, de longevidad. Aquí podemos imaginar muchas cosas. Y por otra parte, de una forma un poco paradójica, podemos temer, entre comillas, una limitación de nuestra libertad debido a una especie de autodeterminación que se podría desarrollar sin decisión, digamos, política, sino a partir de datos estadísticos adquiridos de forma automática. En cuanto al espacio público, es que habría una desaparición del discurso y a fortiori no más manifestación de voluntad política, ya que todo estaría procediendo de correlaciones empíricas establecidas de forma automática. Entonces tampoco habría la misma libertad que experimentamos, ya que todo estaría determinado según una optimización de criterios matemáticos de utilidad. Entonces, y ya sabemos que que la quinta esencia de la libertad es la posibilidad de dudar. Lo vemos incluso comparando regímenes políticos. Un régimen totalitario tiene un proyecto, tiene una planificación y todo el mundo tiene que ir en esta dirección para hacer que la planificación se pase de la mejor forma posible. Cuando aparece la duda, acaba en un gulag a menudo. La duda, y en la iglesia es lo mismo. Quiero decir que hay una fe revelada y hay que creer, hay que adherir como una esponja en su roca. No hay duda. La duda es lo que configura la libertad y por extensión la democracia. Y la democracia, de hecho, es el sistema político de la duda y por esto es el sistema político del riesgo continuo, la democracia. Es un sistema extremadamente arriesgado. De hecho, en el 33 Hitler fue elegido de forma democrática. La democracia incluye el riesgo porque siempre está la duda y la posibilidad de elegir. Claro, la libertad tiene como precio su constante vigilancia, ¿no es cierto? José, ¿qué opinas acerca de este punto? No puedo estar más de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo. Y si uno quiere realmente crear escenarios de degradación total, el hecho de tener acceso no solo a nuestras acciones que todo el mundo puede observar y medir, sino a nuestra actividad cerebral donde tenemos esa actitud crítica. Pues imaginaros entonces lo que puede suceder en términos de manipulación. Con lo cual yo creo que ahí tiene que haber una legislación y en Europa empieza a haber ya esa legislación. Manuel mencionó algo alrededor de eso, de cómo se puede o cómo se debería utilizar toda la información en particular de la actividad cerebral que se pueda adquirir con la utilización masiva de las interfaces cerebrales. Eso sí que creo que es importante, de que esa información tiene que protegerse. Perdón, solo un inciso. Hay un texto europeo que habla de... Sí. Pero eso no es más que un esbozo de lo que debería de ser. Y evidentemente ese texto no puede ser un texto que se escriba hoy y quede en vigor por los próximos 100 años, sino que es un texto que se tiene que actualizar a medida que hay nueva información de que nuestro conocimiento sobre no solo el cerebro, sino cómo la sociedad humana
evoluciona en ese sentido, se tiene que poner al día. Pero Y el problema es que la percepción que nosotros vamos a tener desde ciertos países no va a ser la misma que desde otros países, porque hay sistemas de valores muy diferentes. Y es por eso que la protección es esencial. Lo que me parece interesante en este esbozo de texto de la Comisión Europea es que no hay ninguna intención ni pretensión de frenar la investigación, porque todos sabemos lo bueno que puede surgir de ello y nadie quiere poner trabas a este trabajo. Pero también coexiste la voluntad de crear comités de ética, y esto me parece que es algo saludable, es algo positivo. Sí, sí. Yo creo que es la manera de decir, no se para la investigación, pero se ponen límites a lo que se puede hacer. Y para eso están los comités de éticas, que tienen que incorporar esa información en sus debates de este proyecto lo dejamos efectuarse o no. Y segundo, sobre todo protección de esa información, de que esa información no que un cierto tipo de información quede siempre en la esfera privada de la persona, que no porque queremos, quizás esa es la reflexión que yo siempre hago, no porque yo quiero ser utilitarista, en el sentido de que quiero que mi interfaz sea cada vez más eficaz. Yo voy a delegar mi información para que un sistema de inteligencia artificial muy evolucionado me permita de ser cada vez más eficaz. Porque el ejemplo que puse antes, sabemos que la eficacia y la capacidad de tener una conciencia, y cuando digo conciencia no es un término abstracto, conciencia en el sentido de que mi actividad cerebral está sobre un cierto nivel, de manera que yo soy consciente de lo que estoy haciendo en todo momento. Y eso tiene un dilema en términos cognitivos, puesto que cada vez que yo modulo mi actividad cerebral para tener un cierto nivel de conciencia, eso significa que mi canal de comunicación se va a restringir, puesto que yo no puedo ser consciente de muchas cosas a la vez. Nuestra evolución cerebral es tal que solo podemos ser conscientes de un número muy limitado de procesos cerebrales. Mientras que el utilitarismo dice, no, lo que nosotros queremos hacer es que con el mínimo esfuerzo cognitivo, conciencia, claro, podamos alargar el ámbito de tareas que podemos efectuar con mínimo esfuerzo. Con lo cual, esa es para mí, desde un punto de vista fisiológico y tecnológico, la balanza. ¿Dónde se pone la aguja? Y probablemente no haya un lugar fijo, sino que según lo que yo estoy haciendo, esa aguja se tiene que desplazar a un extremo o al otro. Porque no le podemos pedir al pianista que sea consciente de todo movimiento que está efectuando, porque en el momento en que el pianista es consciente de todo el movimiento que está efectuando, es incapaz de producir buena música. Está modulando otros procesos, no los procesos motores. Manuel, ¿querías agregar algo a este punto? No, que justo yo creo que José y Fabián se habían puesto en un lugar, pero creo que excelente, que era esto de los comités de ética y también de las regulaciones. Que el hecho de que, por ejemplo, José dijo una cosa excelente, que es que la regulación tiene que ser algo dinámico, no algo estático que se queda en el tiempo con los parámetros de este momento y que pretende regular para adelante. El tema es que justamente con respecto a esto del utilitarismo, hace hincapié bien en lo que vendría a ser el ángulo del punto de inflexión entre lo que es que algo, digamos un algoritmo, algún tipo de solución, llamémosle de esta forma, asistencial a la parte de salud, ¿no? Realmente sea una cosa positiva y que a su vez
tenga esta protección por la privacidad de las personas que aportaron la información. Ahora, por ejemplo, hay una gran cantidad se llaman de frameworks que están intentando de alguna forma lograr que los algoritmos se puedan seguir entrenando, se pueda seguir de alguna forma aprendiendo de los datos sin tener acceso a los datos. Y de esta forma que las personas que donaron sus datos sigan siendo anónimas, pero anónimas de verdad, porque el problema es que antes había un concepto muy como estrecho de lo que era el anonimato, que era simplemente borrar nombre y edad. Y hoy sabemos que si nosotros borramos nombre y edad de las entradas de una base de datos, podemos de todas formas identificar a cualquier persona que está allá adentro. Por ejemplo, por el lugar de residencia y el grupo al que pertenece. Yo de esa forma puedo identificar al grupo del cual esa persona viene, y probablemente si esa persona viene de un grupo, por ejemplo, que tienen en el grupo todos una tendencia a desarrollar algún tipo de patología, a que mañana yo, sin saber quién es esa persona, pero sabiendo el grupo al que pertenece, decirle no. Yo como empresa que brindo seguros de salud, me reservo el derecho de darte un seguro para tu cobertura de salud. ¿Por qué? Porque esta persona tuvo acceso a la pertenencia, digamos, en el grupo socioeconómico de esa persona. Entonces, eso también es entrar en la privacidad de una persona, en invadir la privacidad de un grupo, y por eso muchas veces no nos damos cuenta hasta dónde la privacidad puede ser violada, aunque se tengan y se implementen medidas como la anonimización o pseudonimización de las entradas. Entonces, esto tiene que ir mucho más allá de todo y lograr, justo como José decía, si a veces la parte utilitaria no se puede avanzar más porque yo pongo en riesgo la privacidad de mis usuarios, bueno, este es el punto en el cual se tiene que poner el freno. Y de esta forma, avanzar y buscar una alternativa diferente que no sea traspasar ese límite que se puso. Pero ese límite lo pone el comité de ética que analiza todas las posibles aristas del proyecto y dónde están los eslabones más débiles que van a sufrir el impacto del mal uso de la tecnología. Quizás se podría llegar a almacenar, si pensamos en escenarios un poco de futuro, la memoria, incluso las emociones. Pero por muy complejo que sean los sistemas que conforman las inteligencias artificiales más avanzadas, parecen carecer de una propiedad esencial para ser plenamente considerados como alter egos de los seres humanos, que es la conciencia. Desde de verdad una posición de ignorancia, me pregunto, ¿qué es la conciencia? ¿Se limita a la conciencia de estar vivo? Grosso modo, hay dos concepciones. Hay la dualista, más o menos de origen religiosa, que considera que la conciencia es exterior a nuestro mundo y que su comprensión está fuera de nuestro entendimiento. Y hay el monismo, que es más científico, hablando de ciencias duras, que considera que la conciencia es un fenómeno que emerge de los átomos mismos de nuestro cuerpo y que algún día entenderemos de qué releva. Pero, ¿dónde se arroja? En neurociencia sabemos perfectamente en qué zonas del cerebro se gestionan emociones como el apego, la excitación, el miedo, el rechazo, y también son zonas que consideran la memoria, pero la conciencia, ¿dónde está? ¿Está en el cerebro, en el corazón, en la punta de un dedo? Yo no tengo ni idea. Entonces, descargar y almacenar emociones, yo creo que podríamos llegar a saber hacerlo. La memoria también, pero la conciencia, si ni sabemos lo que es, y entonces, ¿cómo seríamos plenamente humanos sin conciencia? Es muy interesante tu pregunta, Fabián, muy filosófica. De hecho, no hay una mirada unívoca acerca de lo que es la conciencia, y es muy interesante esto que comentás acerca de las emociones. Quizá no podemos pensar memoria separada de emociones, ¿no? Que es la que regula nuestros recuerdos. Podemos terminar entonces el debate con esta pregunta que me parece que abarca todos los tópicos que hemos hablado, y les doy un minuto si quieren para que podamos abordar esta pregunta acerca de la conciencia tanto digital como de la conciencia humana alojada en el cerebro, y creo que nos vamos con un montón de preguntas, lo cual es muy positivo sobre un tema tan controversial como estas interfaces cerebro-computador. José, te doy la palabra para este cierre.
Bueno, yo no voy a hablar de la conciencia porque no se sabe, pero yo querría dar un paso atrás y hablar de ese utilitarismo que de alguna manera es la fuerza mayoritaria en la utilización de la inteligencia artificial para generar nuevos negocios. Por eso que eso es lo que está tirando de todo ese tema. Si miramos a una interfaz cerebral desde el punto de vista de cómo decodificar mejor y más rápido la intención de una persona, entonces sí que hay un riesgo enorme de reducir la variabilidad y la individualidad de nuestros procesos cerebrales a una gama muy reducida de procesos uniformes, válidos para toda persona, de cualquier edad y lugar. Puesto que eso es lo que los algoritmos de Deep Learning van a descubrir. Y eso tiene mucha validez, puesto que a una persona que ha sufrido un accidente, darle inmediatamente la posibilidad de recontrolar un exoesqueleto que le dé movilidad, nadie va a negar la utilidad. Lo que va más allá es de, pasados esos momentos, adquiridas esas nuevas formas de recuperar ciertas funciones, cuando yo estoy en directo, continuo contacto a través de una interfaz cerebral con un dispositivo, ¿cómo yo puedo hacer para que ese dispositivo se personalice a mis preferencias? Puesto que todos somos capaces de utilizar un brazo, todos somos capaces de manipular objetos, pero ninguno de nosotros va a efectuar la misma tarea de la misma manera. Pensad en cuando estamos conduciendo un coche o una bicicleta, que requiere todavía más control motor de nuestro cuerpo. Ninguno de nosotros va a ir del punto A al punto B evitando personas, evitando obstáculos de la misma manera. Todos vamos a tener preferencias individuales. ¿Cómo adquirir eso? Bien, en vez de pensar en que la interfaz cerebral es solo una vía de salida, puesto que yo tengo que enviar constantemente comandos, una interfaz cerebral va a también procesar todo lo que, cada vez que nosotros ejecutamos una acción, las consecuencias que esa acción tiene en nuestro entorno. Nosotros trabajamos enormemente sobre una señal que para mí es la más fascinante, con la cual yo trabajo y que descubrimos, que yo llamo la señal de error. Y es cada vez que somos conscientes de que algo que nosotros hacemos o que alguien o que un robot artificial hace no corresponde con nuestras preferencias. Y entonces, recientemente hemos publicado un gran estudio donde mostramos cómo las personas, simplemente observando cómo un robot manipulaba objetos en una mesa, evitando otros, llegaban a enseñar, utilizando técnicas de inteligencia artificial, enseñar a ese robot cómo hacer esas manipulaciones, cómo mover esos objetos de manera personal. Eso para mí es dar de nuevo la posibilidad a las personas de mantener su capacidad crítica, su capacidad de individualización. No la perdamos. O sea, José, vos pensás en una conciencia, como lo que planteaba Fabián, ampliada, en interacción, no reemplazada, sino restituida. Pero para eso tengo que seguir ejercitando mi sentido crítico. Puesto que si para mí esa manera de manipular objetos es la estándar, puesto que es la que todo el mundo utiliza, yo no voy a generar esas señales de error que requieren una actividad de conciencia en sentido fisiológico, que me dice, no, eso a mí no me gusta, eso no es lo que yo prefiero, eso es lo que yo prefiero. Manu, para cerrar, entonces, esta pregunta final acerca de la conciencia. Bueno, para mí, de nuevo, yo no tengo una respuesta.
Lo que sí, a mí, por ejemplo, me pasó con esto de entender lo que hablaba José de la personalización, como de alguna forma una identificación de la individualización de las personas. Yo lo comprendí cuando me tuve que meter en el mundo de la inteligencia artificial y del data science. El tema de se llama The Curse of Dimensionality, que es cuando los datos tienen tanta cantidad de dimensiones diferentes, que yo creo que esto es clave para poder entender la conciencia. Nosotros, adentro de nuestro cerebro, recibimos una cantidad inmensa de información por segundo de el estado de nuestros órganos, la circulación de la sangre, la posición en la que estamos con respecto al mundo, la rotación, la velocidad, la luz, la magnitud de la luz, el momento del día en el que nos encontramos de acuerdo a la luz. Todo eso se centra adentro del cerebro y es como que hay miles de dimensiones donde eso interactúa y se analiza. Entonces, la conciencia podría ser, de acuerdo a ese paradigma, como el resultado de esta interacción. Entonces, pese a todo eso, nosotros muchas veces cuando vemos muchos titulares que dicen, por ejemplo, una inteligencia artificial similar a la inteligencia humana, bueno, estamos hablando de un grado de magnitud, de dimensionalidad en el cerebro humano súper alto, que todavía no ha sido capaz de ser replicado por ninguna máquina. Entonces, hasta que nosotros no lleguemos con el grado de desarrollo a lograr replicar ese nivel de dimensionalidad adentro, digamos, los intentos que hagamos de generar una inteligencia siempre van a ser reducidos y siempre van a llegar a un punto y en el cual los seres humanos vamos a tener una flexibilidad para poder desarrollar la tarea en forma diferente. El sistema no. Entonces, creo que ese va a ser el gran salto en algún momento cuando alguna máquina o conjunto de máquinas logre replicar esa dimensionalidad, aunque sea por un lapso muy corto de tiempo, pero que se logre tener toda esa interacción, recién ahí vamos a ver qué hay detrás y qué podría ser una probable explicación de la conciencia. Mientras tanto, son como pequeñas partecitas del cerebro lo que nosotros tenemos replicado hoy, aún así en los grandes clouds de hipercomputación que tienen miles y miles de núcleos. Así que sería esa mi reflexión. Y súper interesante, José, me fascinó lo que dijiste. Bueno, hemos visto cómo a partir de estas tecnologías de vanguardia, como son los implantes que generan estas interfaces cerebro-máquina, rescatamos preguntas que vienen desde los albores de la humanidad, desde la antigua Grecia, acerca de la democracia, de la libertad, de la responsabilidad, y cómo nos enfrentamos en el futuro próximo a un montón de estas preguntas que hemos planteado. Así que les agradezco muchísimo por su participación desde la Fundación. Ha sido un placer contar con ustedes y seguimos en contacto para trabajar sobre estos increíbles interrogantes que ustedes han planteado. Muchas gracias.